Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es profesor y estudiante. Como dice el título, hoy veremos historias de romance entre profesor y alumno, los que suelen ser una temática interesante e incorrecta, además de tener una gran diferencia de edad, obviamente. Y esta vez las dos primeras historias son tranquilas y lindas, la tercera es un poco más inmoral y la última es completamente indecente y cuestionable. Así que están advertidos. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias boys love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos. Y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Yukidoke no Koi. ¿Encontrarán la felicidad entre sí o enfrentarán dolor y sufrimiento? ¿Es un riesgo que vale la pena tomar? Este hermoso manga sigue la historia de dos hombres unidos por el destino, Someya Yoshiyuki y Sumito Takada. Uno es un profesor guapo y talentoso, mientras que el otro es uno de sus estudiantes, que es hiperactivo y se esfuerza por ser tan popular como su maestro, y para descubrir su significado en el mundo. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Itz. Su categoría son boys love, drama y romance, y tiene contenido erótico no explícito al final. Este manga es precioso, la temática de profesor y estudiante siempre tiene un toque inmoral, pero en esta historia está hecho de una manera tan preciosa y calmada que me encantó. La forma en que los dos se van acercando y conociendo me fascina. Además, los dos personajes son hermosos y no sé, tienen un ambiente único. La trama transcurre serena, con honestidad y sin traspasar el límite hasta el momento adecuado. El romance es bello y en resumen me encantó este manga. Tiene solo una escena lasciva y es cortita, no muestra mucho para que no esperen algo lujurioso ni fuerte. Si quieres una historia linda, sencilla y que roza lo inmoral pero no lo es, deberías leerlo. Tiene una secuela llamada Bokura ga Koi wo Uchinai Ryu, la cual es sobre el amigo de Sumito. El siguiente es Shinchunki ni Wame no Doku desu. El estúpido de Shibata no es bueno con Mitani-sensei, quien es hermoso pero inexpresivo y esquivo. Sin embargo, debido a que obtuvo 0 puntos en la prueba, tuvo que tomar una lección adicional con Mitani-sensei. ¿El tiempo que pasa con él se está volviendo más divertido? Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Shinonome. Sus categorías son boys love y romance, y tiene contenido erótico en Electra. Este manga es cortito y precioso, la trama es tranquila y adorable, y la relación entre ambos se va formando de manera lenta y correcta, además de esperar el momento adecuado para actuar. No hay toxicidad y todo pareciera ser color de rosas, sencillo y sereno. Los personajes son tiernos y el dibujo es hermoso, me encantaron las expresiones. Si quieres una historia con temática de profesor y alumno tierna, sin los típicos inmorales conflictos, y una trama encantadora y simple, deberías leerlo. El siguiente es Katakoi for Alliance. Akito se enamoró en el momento en que vio a Kiriya, un profesor de matemáticas a tiempo parcial, en la azotea de la escuela. Aunque nunca han hablado, Akito espera cada vez que puede para espiar a Kiriya desde la azotea. Un día, al ver a Kiriya, Akito se apresura a ver por qué ese profesor de matemáticas está llorando solo. Al darse cuenta de que fue un malentendido, presa del pánico, Akito le pide a Kiriya que le enseñe matemáticas. A medida que pasan más tiempo juntos, Akito se da cuenta de que Kiriya está enamorado de otro profesor de su escuela. Sin embargo, Akito se niega a renunciar a Kiriya y le propone que entren en una alianza de amor unilateral. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Machida Tomato. Su categoría es boys love y sí tiene contenido erótico. Este es un manga lindo y con un poco de drama. No es tóxico, solo tiene algunas cosas cuestionables, además de una relación inmoral por la edad. Pero todo termina de buena manera. Sí tiene algunas escenas de mala conducta, pero creo que es complicado porque estamos hablando de un adulto y un adolescente, que obviamente no tiene mucho control. No lo justifico, pero se es más impulsivo a esa edad y el maestro no actuó bien tampoco. Así que para mí es cierto que ambos se dañaron pero intentan mejorar. Quiero tener fe. Tiene poquitas escenas lascivas interesantes e incluso tiernas, tal vez por los personajes o el dibujo. En resumen, es una historia linda, sencilla y corta, con algunos detalles, pero está bien. El último es Kutri, y no sé cómo se pronuncia. Ochino, un estudiante de primer año, confiesa su amor a Sawa, su profesor.
Kazumiya, estudiante de segundo año, también se enamora de Sawa, y Sawa, un profesor, tiene una relación física con sus alumnos. Los tres son adictos a una relación física porque se gustan mutuamente. Los tres, unidos entre el amor, la obsesión y la lujuria, han llegado a la siguiente historia. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Ino Youge. Sus categorías son boys love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este es un manga entretenido pero demasiado inapropiado. Los sentimientos son complicados y la relación entre todos es manipuladora además de egoísta. Sé que el profesor es el mayor y por ende el responsable, pero los dos estudiantes parecían saber perfectamente lo que hacían. Y no sé, creo que todos tienen problemas. A diferencia de otras historias, en esta no sé si definirlo como amor, porque no estoy segura de que estos sentimientos existan. Tal vez una versión de estos, pero cubiertos en otras negativas emociones. No creo que sea una historia para todos, es incómoda a veces. Eso sí, los personajes son versátiles y eso a muchos les encantó, así que les doy el dato. Pero lean bajo su propio riesgo porque no es una historia linda y amorosa. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones, porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!